las 9:06 de la mañana continuamos con nuestro programa El Sol de los Sábados. Con nosotros ya está la doctora Rafaela Burgos. Ella es psicóloga clínica y terapeuta de familia, pero antes de iniciar nuestra entrevista y conversación con ella, pues don Cristian Cabrera va a ofrecer una información. Sí, confirmar a través de este espacio la muerte del licenciado Pedro Corporán, presidente del Partido Unidad Nacional, el PUN, como era conocido. Así me lo confirman sus familiares. Don Pedro estaba atravesando hace un tiempo un cáncer que le había afectado bastante y penosamente perdió la batalla contra el cáncer y se confirma esta madrugada su muerte. Así que pasa su alma, conformidad a sus familiares, Omara sobre todo, una de sus hijas con quien he podido compartir en estas lides de la comunicación y de los gajes políticos. Una de estas personas que se va, sencillamente. Lamentamos mucho nuestras condolencias sí. para Omara y para toda su familia. Sí. Bueno, pues como había mencionado, 9:07 de la mañana, con nosotros ya están nuestras dos entrevistadas central del día de hoy. Como adelanté, la doctora Rafaela Burgos, ella es psicóloga y terapeuta familiar, y también está con nosotros nuestra querida doctora Alexandra Ichies, que es médico psiquiatra y que regularmente nos acompaña en este Sol de los Sábados. Muy buen día, doctoras. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tomar en cuenta precisamente la necesidad colectiva respecto a toda la orientación que en estos momentos los especialistas de la conducta y de la salud mental tenemos que tener en cada uno de los espacios y de los estamentos. Sí. Así es. Bueno, doctoras, yo brevemente para iniciar, comentaba hacía el comentario de lo que para mucha gente esto pudiera parecer un absurdo, ¿no? Las explicaciones que muchas de las víctimas buscarán, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual dentro de sí. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen de cara a estos posibles sucesos? Sí, doctor. Ok, bueno. Todos o todas las personas que de una u otra forma en algún momento experimentan lo que es un trauma, lo que es en este caso la experiencia de una tragedia, lo que marca la contundencia con la cual puede afectar es el factor de lo inesperado, el elemento sorpresa. Y por supuesto el ser humano no tiene una creación, no tiene una génesis de pérdida. Todo lo que implica pérdida produce en este caso, aunque sea una pérdida deseada, y no hablo precisamente de la tragedia, sino de cualquier tipo de pérdida, es algo que te lleva en este caso, a un proceso adaptativo y cambios importantes. Esta tragedia, que no solamente enluta de forma directa a las personas que tuvieron afectados, que tuvieron fallecidos, que tienen personas, incluso aún escucho 2, 3 familias que tienen desaparecidos, sino también que por la magnitud, por lo sonoro y sobreexpuesto que tenemos en estos tiempos, lo que son los eventos, se produce conjuntamente lo que es en este caso un duelo colectivo o un colectivo en duelo, que son dos cosas diferentes. Sí. ¿Qué ocurre? Muchos pacientes, muchas personas me decían, doctora, pero mire, yo no tengo ningún conocido, yo no tengo a nadie cercano, sin embargo, yo estoy como uno de ellos. Y es que se genera a nivel inconsciente lo que es una empatía cognitiva. O sea, tú haces el ejercicio, aunque no quieras, de que qué pasaría si fuera yo quien estuviera en ese lugar o si me tocara a mí. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es yo decía en el día de ayer y antes de ayer que he tenido intervenciones muy activas, que ahora es que va a realmente empezar el gran conflicto. ¿Por qué? Porque todavía han pasado 4 o 5 días y hay personas que están en shock. Uh-huh. Hay personas que están trabajando, actuando automáticamente, pero todavía no le ha caído el balde de agua fría de lo que significa quizás para ellos haber estado cerca o ser una de las personas sobrevivientes o una de las víctimas. Y digo víctimas
porque todavía hay personas ingresadas. Esas personas que están ingresadas están en un revivir constante de todo, y aquellos que todavía tienen la incertidumbre de que para los que tienen familiares fallecidos no le han entregado sus cuerpos. Entonces tenemos procesos en diferentes etapas con diferentes características y que por consiguiente van a traer diferentes complicaciones. A nivel general y en la población, se va a producir tenemos lo que es una crisis de estrés agudo, que es muy diferente a lo que puede ser el trastorno de estrés postraumático con sus complicaciones. Sí, miren, tenemos una situación que nos afecta definitivamente a todos, a todas. No creo que haya nadie que se pueda sustraer. Incluso los niños están percibiendo el pesar en sus familias, en las escuelas. Es decir, hay un ambiente. Ayer me decía una persona, ni siquiera oigo a la gente tocando tantas bocinas en la calle. Sí. O sea, estamos en ese choque, estamos en esa reacción, como decía la doctora, colectiva. Y hay lo que llamamos un trauma vicario también. Es decir, podemos estar viviendo un trauma que no es nuestro, porque lo vemos, lo observamos y lo hacemos nuestro. Entonces tenemos probablemente síntomas muy parecidos, no iguales, pero muy parecidos a los que están viviendo las personas en primera línea o en segunda línea de la situación. Y esto tiene que ver con lo que decía la doctora, con la empatía. El ser humano tiende a buscar esa conexión, esa empatía. Y cuando tenemos esos niveles de empatía, digamos, más desarrollados, porque la gente que está en áreas de servicio, por ejemplo, por eso nos preocupan tanto los rescatistas, el personal de apoyo, el personal médico, porque están funcionando, como usted decía, en automático para resolver la situación. Como vimos, muchas de las familias, estuve en la zona del desastre 2 días apoyando a las familias que estaban recibiendo las noticias o buscando las noticias, y vimos dramas de todos los tamaños. Claro. Pero gente que hacía un esfuerzo por seguir indagando, por seguir el proceso de búsqueda y de solucionar la situación. Y probablemente está reprimiendo un poco porque tiene que dar el frente. Claro. Estamos viendo reacciones muy diversas. Estamos viendo gente que está allí y que luego en su casa hace crisis. Y hemos tenido emergencias en los últimos días y que no debíamos haber tenido. Es decir, teníamos que atender lo cotidiano, lo urgente, pero aquí se está hablando de emergencia constante. Personas que están recibiendo noticias o que ya recibieron las noticias, pero que no saben cómo gestionarlo. Porque esto nadie se lo esperaba, nadie supone que algo así tenga que pasar, la incertidumbre de no saber qué hacer con esto. Y una cosa que vi y sigo viendo en estos días es la gran cantidad de niños huérfanos. Sí. Tenemos una gran cantidad porque era una fiesta donde había muchas parejas. Entonces, cosas que vimos, por ejemplo, y que la gente está diciendo es, ¿qué hago con los niños? ¿Cómo se lo digo primero? Sí. Y después, ¿qué va a pasar con estos niños? ¿Con quién se van a quedar? Hay familias que no tienen eso, ni siquiera, obviamente, no lo tenían pensado, no lo pueden tener resuelto, pero es una situación que los proyecta al futuro. Es decir, ¿qué va a pasar ahora? Esto es grave, lo que estamos viviendo es terrible, pero ¿cómo voy a gestionar lo que viene después? En esos casos, por ejemplo, y otros. Y yo también, así como la doctora, manifiesto una preocupación. Los niños, los adolescentes, hay familias que perdieron 5, 7 miembros. Los ancianos también. O sea, es mucho. Y todos los que, hay una característica muy particular, todos los que estaban ahí, estaban en una etapa reproductiva y productiva. Sí. Y estamos hablando que probablemente eran el sostén de casas en donde habían adultos mayores que les sustentaban su tratamiento, su manutención, y que así como se hace referencia, tengo 2 casos de 2 hermanas que se fueron con los esposos, o sea, pero llevaron los niños donde los abuelos. Y ahora tenemos abuelos con 6, 7 niños, incluyendo de meses, que no saben qué van a hacer. Y también abuelos que están enfermos. Sí. Otros casos es de familias que son totalmente únicas y que la pareja, las 2 estaban ahí. Pero a mí me preocupa algo. Esas familias en donde tuvieron pérdidas múltiples o que se empieza a generar a partir de este momento los cuestionamientos y el sentimiento de culpa, ¿hasta dónde? Y voy a mencionar algo serio que quiero por eso
que se tome en cuenta el nivel de intervención que nosotros tenemos que hacer y ver cómo se nos ofrecen las herramientas, porque también estamos sin herramientas. Y es que va a aumentar la estadística de suicidio. Por mucho. Dios mío. Y esto lo estoy diciendo porque ¿cómo tú piensas que un padre, que una madre va a gestionar de los sobrevivientes y supervivientes, va a gestionar el tener que lidiar con una pérdida tan absoluta? Miren, un ejemplo que yo siempre pongo es lo siguiente. Por distante y por no vínculo familiar que tú tengas con alguien, todas las personas que están en tu vida tienen un rol. Todas. Y pongo ejemplos tan particulares, hasta el chico que va y te lleva el botellón de agua a la casa. El día que tú llamas al colmado y ese muchacho no está, se te retrasa todo lo que es tu desempeño de la vida diaria porque el botellón de agua no ha llegado. Algo tan simple. No, si te dicen que se murió a un S, por ejemplo, o sea, se ha desarticulado el proyecto y el propósito de vida de mucha gente. Por cada víctima que hay ahí, tenemos que estipular entre 5 y 10 personas afectadas directamente. O sea, si habláramos de los 100 y algo que fueron socorridos, de los 222 hasta ahora fallecidos, sumados hacen 400, multiplíquenme eso por 10. Y no estamos metiendo los 10 millones de habitantes, porque habrán personas que, como dice la doctora, ese trauma vicario hace que desarrolle una patología y una cronicidad igual a como si estuviera ahí. ¿Qué es el trauma vicario? ¿El trauma vicario qué es? Es aquel en donde tú vives una pérdida sin tener una implicación directa. A través de otros. Tú ves lo que le pasa a otro y tú recibes o sientes los síntomas, desarrollas los síntomas muy parecidos a lo que la persona que está viviendo el trauma real lo está desarrollando. Y tiene que ver con la empatía, decíamos. La gente se conecta. O sea, yo te veo a ti sufrir y termino sintiéndome triste, pero a mí no me está pasando lo que te pasa a ti. Exactamente, por las neuronas espejo. Estamos viviendo experiencias que no son mías, pero que duelen igual. Tienen un impacto. Y si eso se prolonga, pues yo puedo desarrollar unos síntomas sin haber estado en el lugar, sin ser una víctima primaria. Y lo contradictorio de todo esto es que la tragedia ocurre en un lugar en donde se supone que se dispensa felicidad. Sí. Y en donde será muy traumático para muchas familias tener que recordar día de cumpleaños con día de fallecimientos, porque se estaban celebrando muchos cumpleaños ese día. Así es. Claro. Así es. Ese día. Justamente, doctora, usted hablaba al inicio de un duelo colectivo. Sí. Que no es lo mismo que una colectividad en duelo, ¿verdad? Sí. La doctora se refería a la diversidad. Ella utilizó la palabra diversidad y aquí estamos frente a una situación que afecta de manera plurindividual. Es decir, afecta a los individuos de manera particular, pero hay una convergencia de muchos duelos y afectaciones que se conjugan en un núcleo social completo, digamos, de la República Dominicana, incluso de fuera. Entonces, partiendo de eso, que debe ser atendido de manera individual, pero que debe ser atendido también de manera conjunta, como sociedad. Claro. ¿Cuál ustedes proponen o entienden en esta fase, todavía habría que llamarle incipiente, aguda, que debería ser el abordaje como política pública, entendiendo que esta situación puede incluso extenderse generacionalmente? Esto va a colapsar el sistema de salud por muchos motivos. Porque estamos hablando de que entre las víctimas que están ahora, que fueron socorridas, van a quedar traumas y lesiones físicas permanentes que lo va a orillar a ellos a un nuevo acápite en su vida, que van a ser personas con capacidad limitada o algún tipo de discapacidad. Imagínate que esa persona que tiene esa discapacidad es el sostén de la casa. Estamos hablando que la estructura económica de progreso académica quizá de los niños y los menores que están ahí se va a ver lesionada. Y si no tenemos un apoyo directo, permanente, a lo largo del tiempo y de la necesidad de esa familia, vamos a tener al traste, obvio, lo que no se tenía estipulado. Pero ¿qué ocurre? Yo entiendo que como políticas públicas debería de hacerse una segmentación de casos, porque no es igual asistir a aquel sobreviviente
que pudo salir por sus propios pies, que probablemente lo que vas a tener es un trauma agudo o un estrés postraumático y va a empezar a desarrollar fobias, ansiedades, trastorno del sueño, a uno que sobrevivió pero está ingresado, porque ese es el que va a tener la discapacidad, es el que te puede tener una depresión mucho más crónica, ese es el que te puede inclusive valorar en algún momento que la vida no vale la pena. No es igual el abordaje que le tenemos que dar a los sobrevivientes de víctimas encontradas e identificadas, aquellos que ya tienen su finado en un lugar de reposo, pero tampoco es igual a aquellos que todavía tenemos en el patio, en las afueras de patología forense, porque resulta que dependiendo de la experiencia vivida y de la vulnerabilidad mostrada durante el episodio, el evento, el trauma, van a ser las secuelas. Esto, como tú dices, Francisco, va a ser generacional. ¿Por qué? La doctora dijo algo bien importante. ¿Cómo lo digo? La forma en que dan una noticia traza el impacto. Hace la diferencia. Hace la diferencia y hace Así el impacto. A mí me decían, doctora, o sea, niños que lo dejaron en casa de una tía. Ay, Dios mío. Y que se quedaron sin 2 tías y que se quedaron sin padres y que se quedaron sin abuela porque la abuela, una de las abuelas estaba. ¿Cómo esa tía que debe de estar viviendo un duelo porque falleció su mamá, fallecieron sus 2 hermanas y sus 2 cuñados, le va a decir a sus sobrinos que ya su vida no va a ser igual? Los adolescentes que tienen una gestión emocional difícil porque están intentando en esta etapa de la vida organizar su personalidad, su identidad, Sí. y que por conflictiva que sean las relaciones que se van dando en esta etapa, necesitan a sus padres. Claro. Necesitan a sus padres. Yo hacía, y no por hacer o tocar, de las personas que estaban ahí y personas que quizás eran conocidas por toda la sociedad, habían muchos que eran hijos únicos. Ustedes saben qué pasan con esos padres ahora Ay, mismo. Dios mío. Eran hijos únicos. Había una expectativa con relación a esa persona. Ahí fallecieron parejas que quizá nada más tenían una madre o un padre, y que esa madre o padre ya era viuda o viudo. El caso de la señora Melba Segura de Grullón, Imagínate. Alessandra Grullón, era su única hija. Y una señora... Y ya estaba en una edad donde las expectativas eran tener nietos. Claro. O sea, imaginen el drama. Y una el señora... dolor. exacto. Con menos de un año de casado. Exactamente. ¿No? Y viuda relativamente reciente. Sí. ¿Ustedes se han imaginado lo complejo? Y como medio de comunicación, aparte de llevar la noticia, tener la intención de comunicar y ayudar, ¿hasta dónde realmente todos como sociedad contribuimos de una manera positiva o no tan positiva a que este proceso colectivo sea más llevadero? Perdón, Sí. doctora, porque esa era justamente mi pregunta. Bueno, Perdón adelante, al panel adelante. Y a Yuri. Sí, Yo no. justamente quería preguntarle, los periodistas, ¿qué podemos hacer en este momento para ayudar a que la nación viva este duelo de forma más liviana, de la manera más liviana posible? El tipo de cobertura que pudiéramos hacer en este contexto que también es retador para nosotros. Sí, es una cobertura, debería ser una cobertura ética, respetuosa de la situación y de las personas, basado en lo que las personas necesitan en este momento, no en lo que nosotros queremos hacer o lo que nos parece a nosotros más interesante hacer. ¿Qué necesita la gente? Necesita información, pero información veraz, confirmada, real. Cuando se especula, cuando dan informaciones que no están valoradas, que no están confirmadas, estamos dándole a la gente insumos para la angustia, Sí. para la incertidumbre. Y eso aumenta el daño, aumentamos los síntomas de ansiedad, de desborde. Entonces necesitamos ser coherentes, cuidadosos con esa información que damos, intentar que las imágenes no sean, ¿verdad?, ¿Qué tanto nos tan afecta, desgarradoras doctora, como a las veces imágenes? hemos visto. ¿Qué tanto afectan la Bueno, mente las imágenes? afecta a los que no estaban ahí, a los que lo vieron desde... A mí me ha llamado gente de muchísimos países y hemos visto manifestaciones a nivel mundial
O sea, la gente está recibiendo, y si lo que recibe son imágenes desgarradoras, explícitas, pues no solamente se enteran de lo que pasó, sino que terminan afectados también, reaccionando desde el impacto que eso está teniendo en ellos mismos. Entonces es importante, cuando hablaban de las políticas públicas, quisiera apuntalar algo. Hemos estado diciendo desde hace muchísimo tiempo que el sistema, el servicio de salud mental, hay que acercarlo a la gente, que está distante. A los consultorios nuestros no llega todo el mundo. No, claro. No puede llegar todo el mundo. A otros espacios donde otros colegas están dando servicio, no siempre llega la gente que más lo necesita. Entonces necesitamos acercar el servicio de salud mental, y esta tragedia nos pone de frente con ese vacío. Si tomáramos, doctora, aprovechando ahí que usted está diciendo eso tan relevante, miren, yo pensé, Alexandra Iches, eso es una experiencia mía, yo pensé que la pandemia a los que sobrevivimos del personal de salud nos iba a enseñar algo. Que nos iba a enseñar a las autoridades, les iba a enseñar a las autoridades qué es realmente lo que necesita la gente en materia de salud. Aquí una de mis grandes quejas es que 4 paredes no son lo que curan. Nosotros tenemos un trabajo tan loable que lo podemos hacer debajo hasta de una mata de mango. Mejor si es debajo de la mata. Claro. Y esto no se trata de equipamiento. Tú no haces nada equipando espacio cuando tú no equipas personal. Y nosotros, y equipar personal es darnos herramientas para ese trabajo, hacerlo de una manera, no es cómoda, de una manera correcta para quien lo está solicitando, y digna. Claro. Y digna. No solamente es un acceso, es la posibilidad de un seguimiento, es la posibilidad de una atención, de un suplir lo que necesito. Porque yo le voy a decir algo. En el día de ayer, yo me fui en horas de la tarde, estuve dando asistencia gratuita. Y yo me llevé todos mis insumos de mi consultorio. Y yo soy de las que si tengo que solicitar colaboración, la pido sin problema. Yo no tengo problema con eso. Pero no todos están dispuestos a eso. Ni se sienten cómodos por personalidad, por vergüenza, por lo que fuera. Y es válido, porque no lo puedo cuestionar. Ahora bien, no por esta tragedia. Hace semanas atrás, frente a la crisis, el nivel de violencia, todo lo que vemos, porque quiero resaltar, y la doctora sabe que es así, esta tragedia ocurrió, pero las tragedias paralelas tampoco se detuvieron. O sea, estamos hablando que durante estos días han ocurrido feminicidios, que en estos días han ocurrido agresiones fuertes, homicidios importantes, suicidios importantes. ¿Qué tenemos actualmente? Y dentro de eso mismo que usted decía, no solamente al personal de salud mental, acercarlo, capacitarlo, a la población. Señores, ¿cómo se responde frente a una persona que está en duelo, que está herida, que acaba de pasar por una experiencia traumática como esta? A veces la gente queriendo ayudar, los familiares, los amigos, no dicen lo que necesita la persona que les digan. A una persona que está sufriendo no le puedes decir, no pasa nada. Vas a estar bien, claro. No te sientas así. Eso no ayuda, al contrario, eso agrava la situación. Totalmente. Entonces son elementos muy básicos que la población necesita conocer para apoyarse en la red de apoyo natural, donde está el síntoma instalado, en las familias, en la comunidad. Diseñar desde el Estado una campaña, digamos, publicitaria, educativa, pedagógica, para que eso ocurra. Podría ser. Y ser mostrada, digamos, a nivel nacional. Podría ser. Y algo también, que las campañas te advierten, te informan, te avisan. ¿Y qué ocurre cuando a ti te hacen una campaña y te dicen que vayan a buscar un servicio y cuando tú vas a buscar el servicio te das cuenta que no está? Claro. Sí. Antes de hacer una campaña, es estructurar, hacer esa pirámide que realmente se necesita de distribución de los servicios y los accesos para luego yo hacer una campaña, porque yo no puedo empezar empezar con la intención de educar, avisar y promover cuando yo no tengo. Claro. ¿Cómo voy a suplir eso?
Doctoras, Así es. una pregunta para Rafaela y otra para la doctora Alexandra. ¿Hay familias que tienen en este momento alguna persona ingresada? Porque como sabemos, allí había personas que fueron en familia, padres que fueron con sus hijos, etcétera. Hay quienes todavía no saben de la muerte de algún otro miembro de la familia que estaba ahí. Para las personas que nos están escuchando, ¿cómo comunicarle a esa persona que está saliendo de intensivo, que está saliendo de una cirugía probablemente, que murió su hermana, su hermano, su papá, su hijo? ¿Cómo comunicarle eso? Su esposo o esposa. Su esposo, su esposa. Claro. Y luego para la doctora Iches, por favor, si pudiera, porque a veces damos por sentado que la gente conoce todos estos conceptos, pero ¿qué es exactamente? Porque lo escuchamos mucho, bastante trillado, pero no sé si necesariamente todos saben qué es el estrés postraumático, qué es el estrés agudo y cuál es la diferencia. Y cuál es la diferencia, que no me quedó claro, entre el duelo colectivo y el colectivo en duelo. Pero empecemos con el consejo para las familias. ¿Cómo comunicar esto? Lo primero que deberíamos tratar es de que quien lo comunica sea una persona cercana, una persona que le dé seguridad, que haya un vínculo emocional. O sea, no cualquiera. Aunque seamos profesionales de la salud mental, nosotros no tenemos un vínculo con esa persona. Es importante que quien dice la noticia sea una persona con la que esa persona que va a recibir la noticia se sienta a gusto, se sienta cómoda, se sienta segura. Es un asunto de seguridad emocional para gestionar eso que me van a decir. Entonces es importante quién lo dice. Luego es importante cómo se dice. Tiene que haber claridad, tiene que haber verdad. No se le puede mentir. En ningún caso, ni a los adultos, pero mucho menos a los niños, que esto, a veces por le ejemplo, decimos, de dosificar y se decir, fue. o está grave, para entonces luego informarle que realmente falleció. Eso lo debería gestionar a través del servicio médico también. ¿En qué condiciones está la persona? ¿Cómo se puede, cómo podría reaccionar si hay una situación de vulnerabilidad física todavía, de una condición médica? Pero lo más importante es que lo que se le diga sea verdad y que ellos puedan sentir que esto es una situación irreversible. O sea, por ejemplo, hablando de los niños y de los adolescentes, a veces le decimos con eufemismos, se nos fue. Fue al cielo. Se fue al cielo, se fue, está dormido. Es terrible. Es terrible porque es que confundimos, generamos una confusión y unos temores adicionales. O sea, si se fue y no me dijo nada, significa que me abandonó. Significa que es responsable. Entonces, estamos complejizando algo por el miedo a enfrentar la verdad. Claro, la verdad tiene que ser en materia ya de discriminación de etapa de desarrollo, de acuerdo a lo que ese niño, o ese adolescente o ese adulto puede gestionar. En función de lo que está preparado para entender y minimizando, evitando los detalles que no son necesarios. Porque no hay que describir escenas dantescas, no hay necesidad. Y ahí mismo, eso tan importante que dijo la doctora, creo que debemos de recalcarlo. Cero agregar información para adornar la noticia y hablar mentira o hacer fábulas con relación a lo que ocurrió, porque cuando le estamos dando esta información a un adolescente, a un niño, y tú le dices que papá Dios mandó a buscar a tu papi y a tu mami, entonces ya empiezan dos grandes contradicciones para ese adolescente o para ese niño. Primero, ese abandono. Segundo, no fui lo suficientemente importante para que me lleven a mí también. Y tercero, que Dios, entonces, ¿de qué Dios? Mira lo que me hizo Dios. Que Dios es crea, que no lo veo, ¿no? Y que Dios es amor. Entonces, no puede ser amor cuando tú te llevaste a las personas que me quieren. Entonces, es bien complejo, Y ahí, perdona, quiero hacer una puntualización. Vemos con frecuencia que las personas que reciben este impacto se pelean con Dios, aunque tenga sus creencias. Se pelean y mucha gente alrededor le está cuestionando por eso. No digas eso no se dice. Hay que decirlo. Si lo siente, hay que decirlo. Eso es lo que está sintiendo, eso es válido. Y validar las emociones es fundamental en ese acompañamiento. Entonces, la gente que está cerca no tiene que ser psicólogo, tiene que aprender cómo gestionar eso cuando surge, porque surge en sus casas. Y que es congruente con lo que está ocurriendo. O sea, no estamos diciendo que sea algo extraño, pero para responder las preguntas y los conceptos. Primero es los 3 primeros días de un evento como lo que ocurrió,
coloca a toda la población lo que es en un estado de shock y negación. Hay otros inclusive que se pueden mantener, pero a lo que me refiero es para poder segmentizarlo. Las crisis de estrés agudo se dan desde el momento del impacto, las primeras horas, hasta un periodo de un mes. Todo lo que puede presentarse ahí, desde episodios de disociación, ataques de ira, alteración del estado de conciencia, trastorno, episodios de ansiedad, crisis de histeria, todo eso es válido. Todo eso es válido, entendiendo que es el tiempo que el individuo y su psiquis están utilizando para poder gestionar la noticia y el impacto que éste le provoca de forma directa. Eso es lo primero. Pero ¿qué ocurre? Cuando toda esta sintomatología empieza a combinarse con otros síntomas propios de lo que puede producir el trauma y pasa del mes, ahí empieza lo que nosotros decimos trastorno de estrés postraumático, que se da no solamente en las víctimas directas ni los familiares directos, sino también en aquellos que han tenido ese trauma vicario. ¿Por qué? Porque yo le apuesto a ustedes que cada uno de los que estamos aquí, cada vez que estemos en un lugar en donde haya mucha gente, en donde tenga altura, en donde exista músicas y luces, vamos a hacer otra vez una revivencia de lo que puede pasar. Aquí habrán personas que ya no van a ir a esos lugares. Aquí van a haber personas que no van a poder mencionar, ejemplo, discoteca o centro nocturno, porque a partir de este momento siempre va a ser el juego y eso los lleva a crisis de pánico. Entonces, esa instalación de ese trastorno de estrés postraumático trae consigo la aparición de trastornos depresivos mayores, que por las características que lo adornen, se pueden quedar de forma permanente. Hay otros inclusive, hay algunas personas que tienen herramientas y mecanismos de defensa tan primitivos o tan mínimos que llegan a tener estados disociativos que se quedan de forma permanente. Es un estado de conciencia alterado. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase que producto del dolor se volvió loca o loco. El dolor produce locura. Produce locura y la locura... ¿Genera delirio de persecución también, doctor? De todo, de todo. Entonces, como dice la doctora, no podemos desvalidar ni descalificar lo que las personas están sintiendo en este momento. Y cuando hablamos de duelo colectivo, más que nada, la palabra está incorrecta. Por eso yo dije, no es lo mismo duelo colectivo que un colectivo en duelo. Porque el colectivo en duelo está marcado por la afectación que en estos momentos no solamente el país tiene, sino el mundo. Si ustedes se fijan, figuras lejanas como Vladimir Putin mandando condolencias y poniendo como ejemplo situaciones que se dieron en su país. O sea, él está ahora mismo, Rusia, cuando ve esta noticia, está reviviendo un episodio que tuvo similar y los hace entonces empezar a tomar precauciones. ¿Qué va a pasar? Nosotros nos vamos a enfrentar vamos a hacer inclusive, vamos a especular en tiempo, pero los próximos 2 años son determinantes, van a cambiar mucho, incluso va a haber una repercusión directa sobre los que son centros y negocios y lugares similares, porque ya las personas no van a estar dispuestas a asistir a lugares de este tipo. Entonces, vamos a ver. Y, doctora, no sé si usted también ha pensado en eso. Va a haber un empobrecimiento. Va a haber un empobrecimiento económico, claro, de esas familias, porque acuérdate que hay una carga económica, hay una carga sanitaria y hay una carga económica también, que cuando hablamos de la cantidad de familias, porque hay personas que trabajaban, ¿verdad? Pero ¿cuántas familias mantenían? Claro. Aparte de su círculo primario. De su núcleo, claro. De su núcleo. Sí. Entonces va a haber una sobrecarga y cuando hablé que está saturado y se va a saturar nuestro sistema sanitario, es que van a empezar las demandas de servicios. ¿Por qué? Porque el que tiene un trastorno de ansiedad te va a ir 20 veces a la emergencia por taquicardia, te va a ir 20 veces donde el gastro porque tiene diarrea y no se le quita y un dolor en el estómago, va a ir 20 veces donde el neurólogo porque no puede dormir, va a ir 30 veces y ojalá nos cubran, doctora, ojalá tengamos cobertura. Y digo cobertura porque
La salud mental no está cubierta. La ARS No está- no que está en el haga catálogo de que haga Entonces, su aporte entonces ahora. vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy Alexandra Iches. Sí. Esto no es el sol, esto no es la doctora, porque como estamos aquí las dos entrevistando. Adelante, doctora. Las ARS que se han ganado tantos millones, miles de millones, Llegó la hora. llegó claro. la hora de que ustedes se vuelvan solidarios con el pueblo dominicano. Aquí en plena pandemia se llegaron a ganar las ARS más de 7,000 millones. Y el año pasado ni mencionarlo. Entonces, es el momento en donde nuestro Estado le pida un fondo común a las ARS de todas esas ganancias para nosotros estructurar un buen servicio y un buen protocolo de atención de salud mental Con dinero, así mismo. en este momento. Ese fondo de atención común ha ocurrido en otros países, doctora. Por lo que aquí pudiera hacerse sin ningún Es que te tipo voy a de- decir algo. Es que no tenemos que tomar ejemplo de otros países, que aquí hay entidades que se benefician de la salud del pueblo y que deben imperiosamente. Aquí hay una administración de fondos de pensiones que en este momento debería de estarle prestando o cediendo números en ganancias para nosotros poder atender a esa gente, porque no hay. Aquí a todas las empresas que tienen departamentos de ayuda social que se le resta de todos los impuestos que paguen, que lo den por adelantado, porque aquí se piden anticipos, aquí se piden pagos de anticipos para el Estado. Entonces vamos a pedir ahora anticipos y que se destine, porque señores, nosotros deberíamos de tener en nuestro presupuesto de salud un 5% destinado a salud mental y nosotros estamos en 0.6. Qué barbaridad. Es la hora. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Si no es ahora, ¿cuándo, Juan, verdad? bueno, vamos a ir a una pausa y retornamos en breve con la doctora Rafaela Burgos y la doctora Alexandra Iches. Continuamos en este Sol de los Sábados. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol. Que es aquí. Bien, Sí, a a mí las- también, porque entonces a las- uno como estamos Claro, hablando. señores. Bueno, estamos al aire ya. A las 9:44 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados. Está con nosotros la doctora Rafaela Burgos y también está con nosotros la doctora Alexandra Iches. Adelante, Susi. Doctoras, ¿cuándo saber que necesito o mi familiar necesita ayuda psicológica y cuándo hay que derivarme a atención psiquiátrica? Y explicarle a la gente, doctora, que del trastorno depresivo mayor se puede salir. Mira, no es que cuándo debo de ir, es que todo el mundo debe de ir. Nosotros lamentablemente no tenemos un sistema de salud que nos enseñe que la salud es un estado de bienestar general y que debe de ser preventiva, no curativa. Estamos erróneamente acostumbrados a que cuando tenemos algo es que buscamos ayuda. No hay que tener nada puntual ni patológico. Hay que le dicen a uno, va a gastar Y- dinero para el psicólogo. Y, bueno, Hay pero un tú gastas meme dinero. por ahí. a votar. No, a votar dinero. bébete un trago. Sí, pero sin El dinero embargo, que se gasta, sin ¿no? Habla embargo, con una amiga y bébete un ron. sin embargo, Susi, voy a decir algo que puede parecer chistoso, pero no es así. Pero sin embargo, las mujeres van al salón, gastan 10,000 pesos haciéndose un peinado y cuando tú sales, la temperatura no te ayudó y pareces un erizo. Claro. Entonces, Bótate lo cual. eso es. Y los hombres, por supuesto, salen una salida pensando que pueden cuadrar algo y se van en blanco y gastaron muchísimo cuarto en un restaurante Y lo para chapean. tomarse la foto. Y lo champean. Ajá. Entonces, yo soy muy clara. Ustedes saben que yo me Sí, paso sí, de sí, clara. sí, Entonces, ¿qué pasa? El trastorno depresivo, en este caso, dependiendo de la entidad, es que se sale, Susi, porque hay condiciones inherentes, fisiológicas, orgánicas, que predisponen que una persona, por condiciones físicas, orgánicas, se mantenga siempre con una sintomatología activa. Y te puedo dar casos tan puntuales como, ejemplo, ¿cómo tú le pides a un hipotiroideo que esté siempre feliz cuando tiene una disfunción a nivel de una glándula que le produce un trastorno depresivo? O sea, las depresiones a las cuales tú te refieres son las depresiones reactivas o los eventos adaptativos, en lo que tú sacas todos esos elementos, pues entonces tú te vas acoplando y tú entiendes que ese estado de ánimo es en respuesta a, pero ¿cómo le pido a alguien que ha tenido, ejemplo, una condición de epilepsia y que tiene parte de lesionado, parte del frontal, tiene una disfunción, que duerma bien?
¿Cómo le digo que tenga deseo de hacer cosas? Y hay un miedo de vivir medicado, de salud mental por parte de la población. Y para otras medicaciones no nos preocupa. yo digo siempre que las condiciones de salud mental son las más nobles, porque primero te van avisando, segundo te dan chance, no se instalan de forma brusca, y para colmo, siempre pongo el ejemplo con el diabético. El diabético, doctora, hace dieta, baja de peso, se pone la insulina, y por supuesto entra en todo el régimen, y el día que la glicemia le da la gana de amanecer alta, amanece alta. Tú les preguntas a la mayoría de personas que hacen crisis hipertensivas y crisis de hiperglicemia si estaban medicados y te dicen que sí. Sin embargo, las condiciones de salud mental, por irse instalando de forma en aumento gradual, te dicen, mira, tiene que buscar ayuda. Y el paciente que está atendido y regulado y supervisado por su médico, regularmente se pueden evitar muchas crisis. Yo te puedo decir que yo tengo pacientes con depresiones, en este caso orgánicas, depresiones endógenas, como le llaman, y hay una etapa del año en donde ellos tienen empeoramiento de síntomas. Ya por el seguimiento yo le he hecho su curva, y ¿qué yo hago de manera preventiva? Por el tema de la luz, ¿verdad? Sí, el tema de la luz, el tema de la temperatura, el tema de las estaciones. ¿Y qué yo hago? Mis pacientes que empeoran durante el periodo de invierno, primavera, en octubre ya yo lo estoy mandando a buscar, doctora. Yo mando a mi secretaria que llame. Claro. Mira, ven que tenemos que hacer un ajustico preventivo. Eso y tú le evitas una crisis. Aquellos que tú sabes que tienen una respuesta inadecuada con un trastorno de ansiedad, de pánico, ocurre algo importante, tienen a su mamá enferma, antes de que esa mamá fallezca y ella no sepa cómo gestionar, yo le estoy mandando a buscar. Mira, ven, vamos a ajustar esto, vamos a ponerte esto, porque yo necesito que tú estés bien para que procese cada uno de los eventos importantes de tu vida. Pero tenemos que entender que la salud mental tiene que pertenecer a la canasta básica. Así como nosotros vamos a un supermercado con un listado mensual y hacemos checklist, así mismo tiene que ser la salud mental. Sí. Y la salud mental implica muchas cosas. La doctora ahí es más especialista que yo. Desde archivar conversaciones, bloquear gente, dejar de ir a espacios que son realmente tóxicos. Ajustar las expectativas. Total. Vivimos esperando cosas que no se dan y no aprendemos que no se van a dar en y relaciones, en el espacio, en las condiciones en que nos movemos. Lo que nos hace sufrir en primera línea es que tenemos expectativas por encima de la realidad, muchas veces. Y hay algo importante, el ser humano hace sus grandes pilares de, entre comillas, de bienestar en cosas que son perennes en la vida. O sea, en un amigo, en tu esposa, en tus hijos. Pero por ser parte de la vida, en algún momento te pueden faltar. O fallarte. O en expectativas materiales. Sin embargo, aquí yo dije en una intervención que tuve en su momento, que si usted no nació para tener una casa en casa de campo, confórmese con una casa en el campo. Claro. La parte, doctoras, que preguntaba Susi, que creo que es importante. ¿Cuándo la terapia psicológica, cuándo la psiquiátrica? Exacto. Sí. Y saber breve, que aunque sea referido, hay que mantenerlas las dos. Breve, que nos falta una pregunta. Sí. Bueno, es importante ver qué está pasando con esa persona. Si fue a tiempo a su psicólogo, si es una persona que está entrando en la terapia, en una crisis, que está demandando la ayuda en una crisis. Entonces, desde ahí, evaluar cuáles son los síntomas, cuáles son las condiciones y cuál es el riesgo que tiene. Cuando hay riesgo para la vida, aunque parezca leve, necesitamos hacer un referimiento psiquiátrico que sea evaluado, ponderado desde el punto de vista del médico psiquiatra. Los psicólogos no somos médicos. Entonces necesitamos esa articulación, ese vínculo natural que tiene que darse y la manera en que derivamos al paciente es fundamental. No basta con decirle tienes que ir al psiquiatra. Eso probablemente no va a pasar si tú no lo explicas desde el conocimiento que tú tienes de ese paciente, de esa persona. Que hay que convencerlo para que acepten el Sí, psiquiatra. pero partiendo de su realidad. No es el discurso para todos, es sabiendo que esta persona va a tener resistencia porque en su casa, en su familia no creen en esto, o porque le van a decir todo lo contrario, o porque está viviendo una situación con la cual siente que si va al psiquiatra se va a etiquetar y se va a poner en evidencia. Claro. O sea, tenemos que trabajar eso desde el referimiento, pero hay que ser consistente, hay que ser firme con el referimiento. Quisiera ahí, porque ya el tiempo apremia. Sí. Hay dos situaciones. Primero, personas que
en algún momento se les informó o se les desinformó, mejor dicho, que alguno de sus familiares estaba vivo, que había sido recuperado con vida y que fue trasladado a X o Y hospital, cuando choca con la realidad de que nunca hubo vida después del suceso, cómo le afecta, si eso genera un trauma mayor ante alguna circunstancia. Y segundo, el calendario. Esto ocurre una semana antes de la Semana Santa, que es tanto de reflexión como de disfrute para muchas personas. De congregación. Hay dos extremos en la sociedad. Claro. ¿Cómo impacta eso en la sociedad en esa fecha en el Va calendario? a generarse una relación mística religiosa en estos momentos, incluso para aquellos sobrevivientes, para aquellas familias que hoy pueden tener, vamos a decirlo así, la gratitud de tener a su miembro. Lo van a tomar como señales, van a haber manifestaciones de fe bastante altas. Van a abarrotar las iglesias, doctor. Pero yo quisiera hacer un llamado a la población, porque ¿qué ocurre? ¿Quién cuida a quién cuida? Todos los socorristas, el personal, los Ustedes bomberos, mismos. las Ustedes también. autoridades, ustedes, todos, aquí la población está agotada y los que no están agotados por la parte física, por haber estado ayudando, están agotados mentalmente por toda la información. Pero también tenemos que admitir lo siguiente, hay muchos recursos sanitarios que se han agotado. Y en Semana Santa, ustedes sabemos que somos de los pocos países del mundo en donde tenemos un abarrote de urgencias y emergencias y una demanda altísima y se generan muchísimos accidentes de tránsito. En estos momentos, nosotros tenemos reservas mínimas de todo, Excepto de sangre, que parece. de sangre, de camas. No, como que era, Nosotros no tenemos Se usó. eso. Y los que no hagan una proyección de que probablemente si le ocurriese algo, y ojalá no sea así, no va a haber una respuesta adecuada. Entonces quédense en su casa. Quédense en su casa, porque lamentablemente hay un dolor colectivo que no va a pasar, es lo primero. Y segundo, piensen que de ustedes tener una emergencia, requerir, a menos que no sea una emergencia natural, va a encontrarse con la disyuntiva de que no tenga quizás toda la atención y luego no se quiera acusar al Estado, porque también tenemos que ser justos. Claro. Tenemos que ser justos. No es cuestión de que para cada festividad o fin de semana largo, el Estado completo se tenga que movilizar porque hay que cuidar a 10 millones de gente. 10 millones de gente que no nos detenemos a hacer conciencia, vamos a hablar de forma colectiva, respecto a cuál es el comportamiento idóneo y responsable de una sociedad que se supone debe de ir en creciendo. Y por supuesto, hacernos responsables de un consumo sano de lo que son las redes, porque realmente esto está acabando. Bien. Bueno, pues nosotros queremos agradecerle a la doctora Rafaela Burgos y a la doctora Alexandra Iches por estar con nosotros el día de hoy en momentos de profunda exigencia emocional para la sociedad dominicana y para todo lo que tenemos que estar un sábado, ¿verdad? Haciendo estas labores, aunque tal vez preferiríamos permanecer en silencio. Pero la sociedad también, como usted señalaba, doctora, tiene expectativas sobre uno, ¿no? De que siga haciendo su trabajo y también la tendrá con ustedes. Así que queremos agradecerle del Sol de los Sábados que estáis con nosotros. Le deseamos las mayores de las virtudes para poder sortear lo que se viene, que sabemos que será bastante difícil y que ojalá que el llamado que ustedes han hecho hoy aquí, pues tanto las AFP, las ARS y el Estado en sentido general haga conciencia de ello. Muchísimas gracias. Nosotros el día de hoy, por razones obvias, no tendremos preguntas, pero nos despedimos de ustedes exhortándole lo mismo que le ha exhortado la doctora Alexandra, de que si usted tenía un plan para Semana Santa y lo puede barajar, barájelo. Y si tiene que irse de manera obligatoria al interior, hágalo con su familia y hágalo con la mayor condescendencia y prudencia posible, porque así lo exige la circunstancia. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Sol 106.5, la más